Es Muchas perfecto. gracias. Buenas tardes a todas, a todas. Gracias por la invitación. Trabajo en el Congreso de los Diputados de España. Mi rol dentro del Parlamento es el responsable de la página web del Congreso y del portal de transparencia también del Congreso. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Espero que sea posible. Si me pueden confirmar que se ve adecuadamente en la presentación. Sí, perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Bien, les decía que soy el responsable del portal de transparencia del Congreso de los Diputados y el secretario de la Comisión de Acceso a la Información Pública, que es el tema que nos convoca ahora en este momento, ¿no? Me parecía importante, antes de hablar del papel de la Comisión de Acceso dentro de las políticas de transparencia, fijar cuál es el marco general del que venimos, porque la función de la Comisión de Acceso a la Información no se entiende sin situarnos en el marco general del Gobierno abierto. El Gobierno abierto, como saben, transparencia, participación, colaboración, rendición de cuentas. En el caso del Parlamento tiene unas singularidades ese concepto. Es un concepto que proviene del Ejecutivo, pero en el caso del Parlamento tiene una singularidad porque, como les cuento aquí, algunos consideramos que el Parlamento es una de las instituciones históricamente más transparentes. Desde la Constitución francesa de 1791, en el que se hablaba de que las deliberaciones del cuerpo legislativo serían públicas, hasta nuestra propia Constitución española de Cádiz en 1812, principios del siglo XIX, que establece la publicidad de las sesiones y, por supuesto, ya todos los regímenes constitucionales españoles. Los principios del gobierno abierto, yo aquí traigo un documento del año 2002, hace más de 20 años, del director de los Archivos Nacionales de Seguridad, en el que establecía estos principios que considero que siguen siendo esenciales y que son los que nos rigen en el funcionamiento de la Comisión de Acceso a la Información. El Estado, el Parlamento, nosotros no somos dueños de la información pertenece a los ciudadanos. Por lo tanto, nuestra función como funcionarios al servicio del Parlamento es vehicular este acceso a la información de la mejor forma precisa. Cualquier excepción a esta presunción de apertura, decía Thomas Blayton, debe ser lo más limitada posible y estar escrita en una norma. Hablaremos de cuáles son las normas que regulan el acceso a la información en el Parlamento, ¿no? Y que cualquier excepción a este acceso a la información debe basarse en un elemento de perjuicio, digamos, notable a este respecto, ¿no? En el caso del Parlamento español, nuestra presidenta, Meritxell Batet, a la que quería traer a esta charla, nos dice que los funcionarios y funcionarias del Parlamento tenemos como objetivo mejorar la democracia y acercar las instituciones a la ciudadanía. Por lo tanto, las políticas de transparencia, de participación y de representación son esenciales dentro de nuestras normas de actuación. Nuestra norma de actuación, la norma que regula la Comisión de Acceso a la Información, es la Ley de Transparencia, que entró en vigor el 10 de diciembre de 2014 en España y nos regula lo que sería el acceso de la información de los ciudadanos y de las ciudadanas a toda la información pública del Congreso. Nosotros adoptamos esta normativa de transparencia en el año 2015, atendiendo a la singularidad del Parlamento, y establecimos un sistema de acceso a la información basado en dos ejes esenciales. Por un lado, el establecimiento de un catálogo de elementos que llamamos de publicidad activa, es decir, de materias reguladas, cuya publicación es obligatoria en el portal de transparencia que yo administro, materias sobre organización y función de la Cámara, actividad de los parlamentarios, información económica, presupuestaria y contractual. En ese sentido, les avanzo que toda la información relacionada con el presupuesto del Parlamento, los sueldos de los diputados, los medios a disposición de los mismos, es la información más requerida. Y luego el elemento del derecho de acceso a la información, donde entra esta comisión de acceso a la información. El portal de transparencia es el elemento principal de acceso, como les he contado. Estos son algunos de los contenidos más significativos. ¿Cómo juega el rol de la transparencia activa respecto a al derecho de acceso a la información, que es el que trabajamos en la Comisión de Acceso? Nosotros pensamos que es más eficiente tener una posición proactiva en el sentido de publicar anticipadamente toda la información, como la que están viendo ahora en pantalla, sobre el régimen económico de los diputados, sus retribuciones, etcétera, etcétera, y hacerlo así
forma bien reglada en los elementos que establece la ley, bien a través de lo que el Consejo de Transparencia de España denomina transparencia voluntaria, porque todo lo que, más allá de lo que es obligado por parte de la ley, eso no significa que eso establezca una línea roja en el sentido de que no se pueda ir más allá de lo obligatorio, ¿no? Y esto me parece importante. El régimen de transparencia, perdón, el régimen de las solicitudes de acceso a la información está pensado, al menos en el Estado español, para suplir las posibles carencias de la proactividad de las instituciones. Es decir, aquello que no está publicado en el portal de transparencia es susceptible de ser solicitado a través de los procedimientos de acceso que supervisa la Comisión de Transparencia. Sin embargo, espero que estén de acuerdo conmigo en que sería mucho, es mucho más eficiente de cara a la ciudadanía, mucho más accesible, mucho más simple, ¿no? Que toda la información que tenemos disponible en nuestras instituciones se suministra a través del portal de transparencia, ¿no? Esto es básicamente lo que les intentaba transmitir, ¿no? Las solicitudes de acceso a la información, que es la materia sobre la que trabaja la Comisión de Acceso a la Información, están reguladas en el caso del Parlamento español con la máxima amplitud posible en el reconocimiento de que es un derecho subjetivo para formular una petición y que está a disposición de cualquier persona que únicamente tiene que cumplimentar unos datos mínimos de identificación. No introducimos mecanismos de identificación electrónica ni cualquier otra barrera que pueda dificultar estas solicitudes de acceso a la información. Tenemos un plazo de contestación de un mes a estas solicitudes. Nuestro secretario general, con el asesoramiento de esta Comisión de Acceso a la Información Pública, es el encargado de resolver estas solicitudes que formulan los ciudadanos y cabe un recurso potestativo ante la Mesa del Congreso, el BOAR, en términos ingleses, que es el órgano de gobierno de la Cámara. ¿Cuál es la gobernanza de la transparencia en el caso del Congreso? Una solicitud de acceso se introduce a través de formatos electrónicos. Si la solicitud es extremadamente sencilla, se envía a la dirección de comunicación o a la dirección de documentación si requiere algún proceso de recabar información a las unidades de la Cámara. Si la solicitud de acceso no tiene un precedente en el caso anterior, la Comisión de Transparencia se reúne a efectos de fijar un criterio que se traslada al secretario general, el cual formula la oportuna contestación a los ciudadanos, que si no está de acuerdo el ciudadano con el contenido de la respuesta que hemos preparado, puede presentar un recurso ante la mesa de la Cámara o bien presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, que es la instancia judicial superior en el caso del Reino de España. La Comisión de Acceso a la Información Pública, de la cual yo soy secretaria, está compuesta por el secretario general, Leclerc, en términos ingleses, que es la cúspide de la estructura administrativa de la Administración Parlamentaria Española. La Administración Parlamentaria Española es totalmente funcionarial, es decir, se rige por principios de mérito y capacidad y por acceso mediante principios de oposición. Por lo tanto, el secretario general es un funcionario que ejerce sus actividades en regímenes de total autonomía respecto a los partidos políticos. Está integrado por sus adjuntos, por la directora de Asistencia Técnico Parlamentaria, que es la que se ocupa de las cuestiones de procedimiento, por nuestra directora de comunicación, por el director de documentación, biblioteca y archivo y por la asesoría jurídica. Entre las funciones que tienes es asesorar a la mesa y al secretario general, que es la función esencial, es decir, en ausencia de precedentes respecto a la concesión o no del acceso a una determinada información, la Comisión de Acceso a la Información Pública, en virtud de esa composición plural que les he expresado, formula un criterio que no es vinculante para el secretario general, sino simplemente de asesoramiento. Elabora un informe sobre estas propuestas de resolución, conoce el estado de tramitación de las solicitudes, propone a la Mesa del Congreso, que es el órgano de gobierno, la adopción de criterios, recomendaciones, directrices o guías de buenas prácticas y promueve actividades de formación para el personal de la Cámara que generalmente se establecen una vez al año, tanto el personal de nuevo ingreso como para el personal eventual al servicio de los grupos parlamentarios.
Y en general, nuestra experiencia en relación con las solicitudes de acceso a la información han sido reconocidas como buenas prácticas por el Consejo de Transparencia, que es el órgano garante del acceso a la información, y ahí se establecen algunas de esas buenas prácticas, como les he dicho, que es el establecimiento de un formulario para el envío de estas solicitudes de acceso, la incorporación de información sobre la información demandada más frecuentemente, así como otros elementos que han sido destacados como buenas prácticas. Ya voy terminando, en los últimos 30 segundos, señalarles que el portal de transparencia ha tenido más de 130.000 visitas anuales, que hemos despachado entre el año 2015 y 2022 en la Comisión de Acceso a la Información Pública más cerca de 800 solicitudes de acceso a la información, de las cuales la mayoría se han resuelto de forma positiva. Los medios de comunicación son los principales solicitantes de acceso a la información, medios de comunicación españoles, entre los cuales están las principales plataformas de nuestro país. Los temas más solicitados, se los he dicho, los medios materiales, el régimen económico, las retribuciones, y como conclusión personal, quiero transmitirles que mucho lo ha avanzado en las últimas décadas sobre la información disponible acerca del Congreso, que la transparencia y el acceso a la información es un proceso progresivo, donde mayores avances generan a su vez mayores niveles de transparencia, que la implantación del portal de transparencia es un trabajo colectivo de toda la organización y que la transparencia y el acceso a la información no es un fin en sí mismo, sino un medio para la apertura de nuestras instituciones y para conseguir un mayor Parlamento abierto. Y nada más, muchas gracias.